curso, que es eclesiología, ¿no? Vamos a... Ya. Sí, de ahí empezamos. Sí, se me está oyendo, ¿verdad? Confírmeme. Confirmen, por favor, si se me está escuchando, si se me está oyendo. Buenas noches con todos. Sí se me escucha, ¿verdad? A ver, confírmenme. ¿Estoy bien? Ah, ¿se me está escuchando? Se escucha, pero entrecortado, pastor. Ah, ya, un poco lento. Ahora, ¿cómo está? ¿Está mejor? Ya, empezamos, hermano. Sí, ya debe estar bien, ya se corrigió. Bien. Vamos a empezar con la definición. Estaba hablando acerca de la definición de la palabra iglesia, ¿no? Vamos a ver lo que es iglesia. Eh, Voy a detener un poco el video para que esté bien el internet. Bien, como iba diciendo, es interesante que en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, solamente el libro de Mateo habla sobre iglesia. Después los otros, después ya empezando de Hechos de los Apóstoles para adelante, eh, ya sí se usa muchas veces la palabra iglesia, pero antes del libro de Hechos, solamente en el libro de Mateo se usa 2 veces la palabra iglesia. Luego lo vamos a estar viendo eso, pero tenemos que conceptualizar la palabra iglesia. Para eso tenemos que abarcar toda la Biblia para entenderlo, qué es lo que significa y de dónde procede la palabra eclesía, ¿no? Porque es en realidad la palabra en griego. Eh, en el Antiguo Testamento hay una palabra que se asemeja un poco, que se traduce como eclesía en la versión Septuaginta, era la palabra cajal, ¿no? La palabra cajal en el hebreo significa también congregación, significa asamblea, reunión, multitud, ¿no? Que tiene que ver algo con el pueblo de Dios. Entonces, esa palabra cajal también se traduce como eclesía, ¿no? En griego. Entonces,
estas palabras tiene varias connotaciones dependiendo del contexto, ¿no? Incluso en el contexto griego, en la polis griega, los griegos usaban esta palabra eclesía también para sus reuniones, ¿no? Cuando hacían reuniones de debate, cuando hacían reuniones en los palacios de justicia, ¿no? Entonces, esas reuniones que hacían los griegos, incluso los romanos, ¿no? Cuando salían a hacer eh, sus discursos, entonces a esas reuniones también se llamaba iglesia. Entonces, pero nosotros tenemos que enfocarnos a lo que la escritura nos va a revelar, ¿no? Entonces, acá tenemos dos imágenes, ¿no? Y con frases bien interesantes, ¿no? La primera, y estas imágenes, estas frases, estos párrafos son para que nosotros reflexionemos y pensemos en realidad qué es lo que significa iglesia para nosotros en la actualidad, ¿no? Em, por ejemplo, en el primer párrafo es un versículo de Hechos 17, 24, 25. Dice así: Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos la vida y el aliento, y da aliento a todas las cosas también, ¿no? Entonces, mira, acá la frase que nosotros debemos tomar en cuenta y ponernos a meditar, a reflexionar, a pensar, ¿a qué se refiere la frase cuando dice, el Señor no habita en templos hechos por manos humanas? Dice, ¿no? Porque Él es el Señor del cielo y de la tierra. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento cuando Dios pregunta a sus profetas, le dice, si yo he creado, ¿no? Las estrellas, el universo, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, dice, he medido el mar con la palma de mi mano, ¿cómo pues me haréis templo para mí? Dice el Señor, ¿no? O sea, imagínate cómo podemos nosotros contener la inmensidad de Dios en un lugar, en un espacio terrenal y pequeño, ¿no? Un espacio humano. ¿Es posible eso? Y eso es una pregunta a los profetas del Señor, ¿no? Bien, sabiendo que es inmenso, cuando Isaías ve al Señor, se asombra, ¿no? Y dice, y vi al Señor y sus faldas cubrían el templo, dice, ¿no? La majestuosidad y la grandiosidad de Dios, ¿no? Entonces Dios, imagínense que creó el universo, el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies, midió el mar con la palma de su mano, ¿puede habitar en templos hechos por mano de hombres? A veces nosotros confundimos la palabra eclesía con la palabra templo. Así que en eso vamos a estar pensando y meditando. En el otro párrafo, en el otro dibujo, vamos a leer esta frase, ¿no? Dice así: las iglesias o la iglesia no se cierran, ¿no? Las iglesias no se cierran. Se cierran los locales de culto, porque la iglesia somos nosotros, cuerpo vivo de nuestro Señor Jesucristo, y estamos en todas partes, ¿no? Ahora, con respecto a la primera y a la segunda imagen que tenemos presente, eh, yo les pregunto, ¿qué opinión ustedes tienen? A ver, primero sobre la primera, ¿no? Sobre las gotitas bíblicas.
¿Qué opinan sobre cuando el Señor dice no habita en templos hechos por manos humanas? Sin embargo, hubo templos en el Antiguo Testamento. ¿Qué opinan sobre ese, sobre esa imagen? A ver, ¿alguien? O sea, ¿alguien quisiera opinar sobre la primera imagen? A ver, ¿qué opinan sobre la primera imagen? ¿Alguien quiere opinar? O sobre la segunda, donde dice, no, no se cierran las iglesias, se cierran los locales. A ver, se me escucha, Amén, ¿verdad? amén, pastor. Sí, pastor, se le escucha. A ver, ¿quién quisiera Eh, opinar? Pastor, muy buenas noches, pastor. Ketty, sí, adelante, buenas noches. Acá en las dos imágenes que veo, dice, ¿no? En Hechos 17, 24, 25, donde dice que él no habita en templos hechos de manos, de hombres, sino, yo entiendo acá que el Señor, después de lo que Cristo vino a hacer, lo que hizo por nosotros, ya desde ahí entendí, desde que hay que Él habita en nuestras vidas, ¿ya? Igual en la segunda imagen que veo que también dice, como usted dice acá, ¿no? Templo, y iglesia con templo no son iguales, pero también dice que nosotros somos la iglesia, también dice, ¿no? Entonces también creo que es un significado que nos da a un solo punto, ¿no? A que somos llamados templos del Señor porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Y somos la iglesia para mí porque somos hechos hijos de Dios y Él nos considera como iglesia, ¿no? Porque dice que Él vuelve por su iglesia, ¿no? Y que todos somos una iglesia, o sea, con una reunión de todos los que somos hijos de nuestro Señor Jesús. A eso digo yo, ¿no? A todos los hermanos iglesia y que cada uno de los hermanos es un templo. Eso entendí, pastor, no sé si estará bien. Exactamente, claro, estás haciendo, uniéndolo, ¿verdad? Claro, ahora, la iglesia, ahora que no somos nosotros, también somos llamados templo porque el Señor habita en nuestros corazones. Ciertamente, es correcto. ¿Alguien más, de ver, de repente quisiera dar una opinión sobre estas imágenes? Y es cierto, sí, es muy cierto de que nosotros eh, eh, el Señor habita, dice, en nuestros corazones. Pero miren la inmensidad de Dios, ¿no? Que antes en el Antiguo Testamento solamente se manifestaba su presencia, ¿no? Ya cuando el Señor Jesucristo estableció el nuevo pacto, dice que el templo del velo se rasgó y la presencia de Dios ahora es para todos los que creen en Él, ¿no? Ya podemos acercarnos directamente al Señor, como le dijo a la mujer samaritana, ¿no? Llegará el día y la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿no? Porque ella preguntó, Señor, ¿en dónde vamos a adorar al Señor? Algunos dicen acá en el monte y otros dicen que hay que ir a Jerusalén. Entonces el Señor dijo, de verdad te digo que va a llegar el día que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces ya no va a haber necesidad de templo. ¿Mm? Ya no va a haber necesidad de templo, de templos. Por eso el templo fue destruido, ¿no? El 70 después de Cristo hubo una invasión romana y cerraron toda la ciudad de Jerusalén hasta que la gente esté adentro muriéndose de hambre, ¿no? Después entra, cuando están débiles, entra el general Tito y destruye toda la ciudad y aparte el templo, ¿no? Roban todo y expulsan a los judíos que estaban ahí. Y, no, y el templo es destruido, cumpliéndose lo que el Señor dijo, ¿no? No quedará piedra sobre piedra. Entonces ya no hay templo. Y los judíos hasta ahora se han acostumbrado a vivir sin templo, ¿no? Esperando su tercer templo
también será construida ahora en los últimos tiempos, ¿no? Para cumplir las profecías de habla Apocalipsis. Pero mire, hasta eso llegamos, ¿no? Amén, Eh, pastor. sí, y en el libro de Corintios y Romanos, Pablo se refiere a la iglesia como templo de Dios, ¿no? Como casa del Dios viviente. Y la iglesia ahora es templo del Señor, porque el Señor habita en nosotros. Entonces, mire, interesante, ¿no? Las iglesias no se cierran los locales de culto. Lo que no se cierra no es la iglesia, sino los locales, porque la iglesia somos nosotros, cuerpo y vivo del Señor Jesucristo, y estamos en todas partes. Entonces, a veces, Amén, pastor. Voy a ah, acotar. sí, Guillermo, adelante. Pastor, tenemos el privilegio de poder ser el templo de Dios viviente, ¿no? A través de que Dios nos limpió de todos nuestros pecados y nos hizo algo, que cumpliría su propósito a través del Espíritu Santo. Entonces, Ujú, nos llamó templo del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo pueda cumplir el propósito también, ¿no? Dice el ujú, Espíritu Santo mismo, hablará por nosotros y convencerá de pecado a las personas. Entonces, ujú, creo que nosotros somos instrumentos del Dios viviente, pero ya en persona, ya no ya como templo humano, ¿no? Sino en persona para llevar las buenas nuevas de salvación, pero no a través de nosotros, sino a través del que está dentro de nosotros. El Espíritu Santo va a hacer la obra perfecta porque conoce, dice, nuestros corazones y también conoce al pecador para que él pueda convencer de pecado. Entonces somos grandemente privilegiados porque hemos conocido al Trino Dios, ¿no? Al Padre y al Hijo como Salvador y al Espíritu Santo que está dentro de nosotros. ujú, Entonces, nuestro sentido es completo en las cosas del Señor, ¿no? Ya no estamos a medias, como en el Antiguo Testamento conocían a medias, pero nosotros tenemos el privilegio de poder conocer al Trino Dios, a un Dios completo. Y eso ujú, debemos tener en cuenta cada uno de nosotros. ujú. Claro. ¿Y qué serían los locales donde nos reunimos? ¿Cómo lo llamamos? A ver, Se llamaría más casa de Dios, ¿no? casa de Dios. Ujú. A ver, ¿alguien más qué opina? A ver, por ahí, casa de Dios. En el tiempo del Señor Jesucristo habían lugares donde también se congregaban los judíos que se llamaban las sinagogas, ¿se acuerdan? Esas sinagogas estaban compuestos por ancianos, había un anciano líder de la sinagoga. Y las sinagogas estaban distribuidas en todo el imperio, ¿no? Pero esas sinagogas estaban en casas, no eran templos, sino simplemente casas, ¿no? Por eso cuando Pablo iba, entraba a una sinagoga, era una institución judía, más que todo, descentralizada, si se puede decir así, ¿no? Era una institución judía. Pero el Señor siempre hace una pregunta, ¿no? Decía, ¿qué es más importante? Eh, ¿cómo es la pregunta cuando hace el Señor? ¿Quién santifica la ofrenda? A ver, ¿qué es más importante, el alfolí o la ofrenda? Dijo, ¿no? Algo así, creo que es una pregunta. Creo que el Señor dice que es el alfolí, porque el alfolí santifica la ofrenda, ¿no? Pero si no me equivoco, es algo así. Pero, ¿quién santifica el lugar donde nos congregamos? Porque puede ser que la iglesia se congregue. Mire, el Señor Jesús se congregaba en... ¿Cuál era su local del Señor? Si vamos a cuestionarlo así. ¿Cuál sería el local donde se reunía el Señor? El Señor se reunía en casas, el Señor se reunía en las playas, se reunía en el río, se reunía en el monte. No tenía local. Eh, los primeros cristianos en el libro de Hechos se reunían
en la puerta del templo, porque el templo en sí estaba pues administrada por los sacerdotes en ese tiempo, antes de que sea destruido el templo de Jerusalén, ¿no? Pero los cristianos, los que habían hecho la iglesia, Pedro, Juan, y después de Pentecostés se reunían en las casas, dice el libro de Hechos, y en la puerta del templo. Por eso el milagro que hace Pedro lo hace en la puerta del templo de la Hermosa, ¿no? Y ahí se reunía la iglesia. Entonces, lo que santifica los lugares de congregación somos nosotros. Pero nosotros pensamos al revés. Pensamos que la estructura nos santifica a nosotros, cuando es al revés. Nosotros santificamos las estructuras. Porque lo que santifica un lugar es la congregación, es la iglesia en sí. La iglesia somos nosotros. Por eso el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio estoy yo. Entonces, lo que santifica un lugar somos nosotros. Pero la conciencia general en el cristianismo es que hay un lugar que nos santifica. O sea, yo voy a ir a un lugar que me va a santificar. O sea, la estructura, el local, la que nosotros llamamos iglesia como estructura, es lo que nos va a santificar. Pero es al revés. Nosotros, como participantes de la presencia de Dios, como templo del Dios viviente, cuando vamos a un lugar a congregarnos, nosotros santificamos el lugar. Y ese lugar se vuelve casa de Dios y puerta del cielo. Pero no no por la estructura, sino por la presencia de la iglesia que somos nosotros en ese lugar. ¿Me estoy dejando entender? Amén. Amén. Amén, pastor. Entonces, tenemos que ir poco a poco sacando a veces algunas formas o criterios que hemos estado asimilando por el uso, por la costumbre, más no de acuerdo a lo que en la palabra de Dios nos enseña. En realidad la palabra eclesía o la palabra iglesia viene de la palabra eclesía del griego eclesía, ¿no? Pero esta palabra, ustedes saben que el griego era un idioma usado, o mejor dicho, se hizo muy popular con Alejandro Magno, ¿no? En el año, será 300 antes de Cristo, ¿no? Por ahí, ¿no? Alejandro Magno popularizó el idioma griego, y el idioma griego se hizo koiné. Koiné significa se hizo extranjero, ¿no? Se hizo de uso común. Entonces, en esta época también se usaba la palabra eclesía, ¿no? Porque es del idioma griego, ¿no? Pero ¿cuándo se usaba esta palabra eclesía? Esta palabra eclesía se usaba para las asambleas populares de los pueblos. Es un uso común que se usaba en el imperio de Alejandro, ¿no? Entonces, la eclesía pensando de forma no congregacional, no religioso, sino de modo secular. La palabra eclesía significaba una asamblea del pueblo, ¿no? De repente para hacer un voto, o de repente para elegir a un dirigente, de repente para hacer un juicio, ¿no? Entonces, esa reunión secular de la gente que era convocada por los líderes
de las ciudades, también se llamaba iglesia, ¿no? Incluso, cuando se seleccionaba a las personas, cuando se elegía un grupo de personas que van a participar en esa asamblea, y no todo el pueblo podía entrar, ¿no? En una reunión. Entonces, solamente a los elegidos que estaban en esa asamblea también se le llamaba iglesia, ¿no? Entonces, la palabra iglesia no solamente tiene una connotación de la Biblia, ¿no? También se usaba esto en una connotación de uso popular, de uso común, ¿no? Del pueblo. Entonces, es parte, esa palabra era parte del uso en las reuniones que se hacía para una asamblea legal o unas votaciones para elegir una autoridad. Eso lo podemos constatar en Hechos, capítulo 19, versículo 32, ¿no? Si ustedes tienen una Biblia por ahí, acá está esto, lo pueden constatar acá en Hechos 19:32, ¿no? Acá está el versículo, dice, cuando habían acogido, cuando Pablo había ido a las misiones, lo habían denunciado, ¿no? Y se habían reunido todos, creo que en este caso había echado fuera a unos espíritus de adivinación de una pitonisa, ¿no? De una adoradora Diana de los Efesios, creo. Pero ahí la reunión que ajustició a Pablo también se le llama iglesia, ¿no? Dice, y otros gritaban otra cosa y todos gritaban ahí, porque la iglesia, dice, mira, la iglesia estaba confusa. Ahora, acá, esta palabra iglesia no se está refiriendo a creyentes, sino se está refiriendo a la multitud convocada en esa reunión, ¿no? Se está refiriendo al grupo de personas que han asistido a ese escándalo. A ver, vamos a ver Hechos 19:32 para estar más claros con el contexto. No, a ver, vamos a ver. Dice, en el 23 dice, hubo aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices. Ajá, entonces ahí se refería cuando Pablo es denunciado, ¿no? A los dirigentes de Éfeso porque él está proclamando la adoración a Dios verdadero, y pues acá los que hacían los templecillos a la diosa Diana ganaban pues por vender esos templos, ¿no? O las imágenes de repente de la diosa Diana, ellos ganaban, ¿no? Y Pablo, al predicar el evangelio, a ir contra la idolatría, pues ellos perdían adeptos y perdían dinero. Entonces ellos, Pablo y sus seguidores fueron denunciados, ¿no? Y hubo toda una asamblea, toda una reunión, ¿no? Un escándalo, porque lo trajeron a Pablo como para ajusticiarlo, ¿no? Eh, entonces, ese grupo que se congregó para ajusticiar a Pablo, ese grupo acá se le llamó iglesia, ¿no? Dice, porque la iglesia estaba confusa y la mayoría no sabía por qué se habían reunido, ¿no? Simplemente por el escándalo se habían reunido, ¿no? Pero en este caso, iglesia no se está refiriendo a creyentes, sino se está refiriendo a la multitud. Amén.
Entonces, en el uso popular o en el uso secular, la palabra iglesia simplemente significa asamblea, ¿no? O reunión. Entonces, la palabra iglesia también tenía un uso secular, ¿no? Un uso que no pertenecía a la congregación, ¿no? ¿Estamos ahí? Amén. Hasta acá. ¿Algún otro comentario o algo que quisieran añadir, acotar? Amén. Ujú. Ajá, muy bien. Entonces, iglesia, ¿no? Ya sabemos, tiene un uso sagrado y tiene un uso secular, ¿ya? En el Antiguo Testamento, ahora, como les dije que casi en los años 300 antes de Cristo, el idioma griego se había hecho popular con Alejandro Magno, con las invasiones de Alejandro Magno. Y Alejandro Magno había tomado parte de Europa, Asia, incluso la parte norte de África, ¿no? Donde funda una ciudad llamada Alejandría. En Alejandría, Alejandro Magno construye una biblioteca inmensa y él quiere llenar de todos los libros que encuentra en ese tiempo, de los libros más importantes y más interesantes de cada nación. Quiere reunirlo en esa biblioteca de Alejandría, ¿no? Y reúne, junta del este, del oeste, del norte, del sur, muchos rollos y pergaminos y manuscritos, ¿no? Y empiezan ahí a seleccionar. Sin embargo, cuenta la leyenda que en una carta de Aristea, se llama esa carta, donde el bibliotecario se entera que en Judea existe un libro sagrado llamado la Tanaj, al principio era la Torá. Entonces, este bibliotecario decide traer ese libro a su biblioteca, ¿no? Tenía todos los libros de ese tiempo, pero le faltaba ese. Entonces, envía una comisión con mucho dinero para que hable con el sacerdote, como el sumo sacerdote de Judea. En ese tiempo se llamaba Eleazar. Y obviamente que los presentes eran cosas muy lujosas, ¿no? E incluso tenían oro, plata y muchas cosas simplemente para que le den el permiso de darles su libro o una copia del libro. Entonces el sacerdote Eleazar decide darles el libro, pero con 70 ancianos o 72 ancianos. Algunos cuentan la leyenda, porque al final la carta de Aristea se convierte en una leyenda, ¿no? Envía a sus 72 ancianos con el libro, primero con los 5 libros de Moisés. Lo envían a esa biblioteca para que se hagan las copias respectivas en ese lugar, ¿no? Le iban a dar tinta, le iban a dar espacio, le iban a dar hojas para que estos ancianos traduzcan la Tanaj, los 5 libros de Moisés, al griego. Obviamente que esos libros estaban en hebreo y ellos querían en griego, se querían la copia en el idioma griego. Y lo hacen, pues, ¿no? Hacen la traducción de los 5 primeros libros de Moisés y esa Biblia que producen estos ancianos se llama la Septuaginta, ¿no? O la Biblia de los 70, algunos lo dicen. Entonces, esta Biblia ya es una copia del hebreo al griego de ese tiempo, ¿no? Más o menos estamos hablando ya en el 200 antes de Cristo, imagínense. Por eso la Septuaginta, la Biblia en griego, lo usan en varios
en varios países, ¿no? La Biblia es conocida no en hebreo, pero sí en griego. Es lo que más se distribuyó. En esa Biblia griega, la palabra, también aparece la palabra iglesia, ¿no? Cuando leen ahí esa Biblia, a pesar que es una traducción del Antiguo Testamento, se va a encontrar la palabra iglesia en esa Biblia. Pero en el Antiguo Testamento, cuando la Biblia habla de iglesia, ¿a qué se refería? ¿No? Si la iglesia en sí, la que conocemos hoy en la actualidad, aparece en el Nuevo Testamento. Pero en esa Biblia también aparece la palabra iglesia. Sin embargo, esa palabra iglesia que se encuentra en el Antiguo Testamento se refiere a la reunión o a la asamblea que hacía Moisés, por ejemplo, ¿no? Cuando Moisés reunía al pueblo, ¿no? Para hacer un discurso, a esa multitud que se reunía alrededor de Moisés se le llamaba iglesia o congregación, ¿no? Nosotros en español, cuando leemos el Antiguo Testamento, vamos a encontrar, y la asamblea se reunió con Moisés, dice, ¿no? O Moisés hizo una asamblea en Israel, ¿no? Entonces, esa palabra asamblea en el original es la palabra iglesia en griego, ¿no? En la Septuaginta. Y entonces, ¿de dónde los griegos tradujeron esa palabra iglesia? De la palabra cajal. Esta palabra cajal, que es hebreo, se traduce en griego como iglesia o eclesía. Entonces, lo que corresponde a la palabra iglesia en el Antiguo Testamento es la palabra cajal. Y esto también está en Génesis, ¿ah? Incluso desde el Génesis empieza a usarse la palabra cajal, que significa multitud, reunión, asamblea, ¿no? Entonces algunos dicen, y en el Antiguo Testamento había iglesia, había un tipo de iglesia, que era la congregación del pueblo de Israel. Era la congregación del pueblo de Israel. ¿Ya? Por ejemplo, lo tenemos acá hay varias partes donde se usa la palabra cajal, pero uno, por ejemplo, vamos a ver en Reyes, Primera de Reyes 8:14, cuando se va a dedicar el templo de Salomón, ¿no? Cuando se va a dedicar el templo se reúnen cantidad de personas, ¿no? Se reúnen los principales ancianos, se reúnen los sacerdotes, los levitas, se reúne el sumo sacerdote, se reúne el rey Salomón, el pueblo. Entonces, esa reunión en la que están ahí para la consagración del pueblo se le llama iglesia. Se llama iglesia. Y también cuando David, ¿no? Manda a traer el arca del pacto en 1 Crónicas 13:2-4. También se usa la palabra iglesia. A ver, vamos a ir ahí en la Biblia, Primera de Reyes 8:14. A ver, ¿qué dice? Eh, si alguien puede conseguir Primera de Crónicas 13:2-4, también puede leer. Primera de Reyes 8:14. Dice así. Dice, volviendo el rey su rostro, hablando de Salomón, bendijo a toda la congregación. Mira, dice, volviendo el rey su rostro, o sea, estaba primero en dirección al templo, y luego, después de haber hecho su oración, voltea hacia la multitud. Dice,
bendijo a la congregación. Esa palabra congregación en este versículo es traducido en el griego con la palabra iglesia. O sea, en el Antiguo Testamento, la congregación del pueblo de Israel, tanto en el desierto con Moisés y ahora ya cuando ya hay una monarquía, cuando hay reyes, eh, también ahí la reunión del pueblos también se le llamaba iglesia, ¿no? Primera de Crónicas 13:2. A ver. Primera de Crónicas 13:2 dice así. Y dijo David a toda la asamblea de Israel. Mira, ¿ves? Ahí usa la palabra asamblea, ¿no? O sea, acá en Primera de Crónicas, David dice, ¿no? Dice, y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y es la voluntad de Jehová vuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, por lo que los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos para que se reúnan con nosotros. Entonces, acá también se está usando la palabra iglesia, pero en el español está asamblea, ¿no? Y como hemos visto, en el otro versículo está con la palabra congregación, ¿no? Entonces quiere decir que la palabra iglesia también está siendo usado en el Antiguo Testamento para las reuniones que hacían los sacerdotes o los reyes, ¿no? Incluso de repente hasta los profetas. En el Salmos 22:22, también ahí está la palabra cajal, ¿no? Que significa iglesia, ¿no? Cuando David dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la cajal te alabaré, en medio de la iglesia te alabaré, ¿no? Ustedes saben que cajal significa iglesia, ¿no? En medio de la iglesia. Quiere decir que había una noción de iglesia, de congregación, de agrupación, de una unidad, ¿no? Con un propósito, reunido con un propósito, ¿no? Eh, no solamente era la adoración, sino incluso para algunas decisiones que iban a tomar el liderazgo, ¿no? También se consideraba iglesia. Entonces, hermano, iglesia no solamente es cuando nos reunimos para una adoración o para alabanza o para escuchar la palabra, no solo, sino también en otros contextos en la Biblia se usaba para unas reuniones diferentes, ¿no? Entonces, cuando hay una reunión de liderazgo, cuando hay una reunión para hacer comisiones, también estamos asumiendo el rol de iglesia, ¿no? Y también tiene que ver la reverencia respectiva como en un culto de adoración. ¿Mm? Entonces, ya estamos viendo que la palabra iglesia viene de dos voces, tanto del griego, que es eclesía, y del hebreo, ¿no? Que es cajal, ¿no? La más conocida, bueno, que se ha hecho como el español es la palabra eclesía del griego, ¿no? La palabra eclesía es una palabra compuesta, por si acaso, la palabra eclesía está compuesta de dos palabras, ¿no? Una preposición, que es la ek, y la palabra kaleo. La palabra iglesia está compuesta de dos palabras. Una es la preposición ek, y otra es la palabra kaleo. Unida a estos dos sale la palabra eclesía, ¿no? Entonces la palabra eclesía es una palabra compuesta, ¿no? ¿Qué significa la palabra ek? La preposición ek. La preposición ek significa sacar de un lugar
a otro. Trasladar algo de un lugar a otro, ¿no? Eso significa, es tomar algo de un lugar, que es el lugar de origen, y llevarlo a otro lugar, ¿no? Que sería el lugar de destino, ¿no? Ahora, eso significa, pero la palabra iglesia tiene otra palabra, que es la palabra kaleo. La palabra kaleo es un verbo que significa llamar, ¿no? Llamar, invitar, ¿no? O simplemente nombrar, no es convidar, ¿no? Invitar a las personas. Entonces, eh, a- uniendo tanto la preposición ek con el verbo kaleo, significa llamados, sería, ¿no? Afuera, ¿no? Los que son llamados hacia afuera, ¿no? O la palabra eclesía significaría en sí llamados afuera, ¿no? Llamados hacia afuera. Es que las reuniones en las congregaciones, en realidad, tanto como en la eclesía, en el uso popular, en el uso secular en Grecia, era para hacer reuniones, para hacer justicia, para hacer una asamblea, para tomar unas decisiones, ¿no? Se hacía afuera de las casas, pues se hacía un llamado, ¿no? Y la gente salía, ¿no? Salía alguien de repente con una trompeta y llamaba a la gente y reunía a la gente. Entonces la gente salía de sus casas hacia afuera, ¿no? Hacia el lugar donde se convocaba. Eso significaba en el uso común la palabra iglesia. De la misma manera, la palabra caleo, ¿no? La palabra caleo, cuando Moisés llamaba, la gente salía de sus tiendas, pues, ¿no? Y salía y se reunía con Moisés. Entonces, la palabra iglesia en realidad significa salir afuera. Amén. Entonces, a veces también nosotros lo hemos asimilado, nos hemos acostumbrado de la manera contraria, ¿no? Nosotros usamos la palabra iglesia refiriéndonos a llamar a las personas hacia adentro, ¿no? Vamos a la iglesia y metemos a las personas hacia adentro. Pero sin embargo, el uso real de la palabra iglesia era llamados hacia afuera. Claro, porque era el inicio de la iglesia, ¿no? Cuando la iglesia se está iniciando, eh, eh, las personas donde se les predicaba era fuera de sus casas, ¿no? Aunque cuando se reunían era fuera de las casas. Para las predicaciones de Pablo, cuando Pablo era misionero, él a veces predicaba en las calles, en un ágora, en cualquier lugar fuera de las casas, ¿no? Ya, claro, también en la Biblia también habla de que iban a predicando en las casas, pero cuando se reunía la iglesia, se reunían en un lugar que era convocado por algún líder, ¿no? Entonces, etimológicamente, estudiando la palabra de dónde aparece eclesía, viendo que es la unión de dos palabras, tanto ek como kaleo, y la unión de estos dos significa llamar hacia afuera. Nosotros tenemos que ver eh, que hay un propósito para que la iglesia tenga ese nombre, ¿no? Llamado hacia afuera. Bueno, el concepto griego llamado hacia afuera, ¿no? De kaleo, kaleo, es también la palabra cajal, ¿no? En el Antiguo Testamento. Se me está atrapando el malo.
Acá está. El concepto griego de eclesías viene de la palabra entonces ekaleo, que es un concepto también que es de la palabra cajal. Necesitamos nosotros entender que eh, eh, descubrir lo que significaría la palabra iglesia, también haciéndonos preguntas, ¿no? Ah, vamos a hacer 3 preguntas para descubrir qué elementos conforman una iglesia, ¿no? Eh, la primera pregunta que vamos a resolver para entender lo que significa eclesía es si es los llamados hacia afuera, que significa eclesía en realidad. La primera que tenemos que responder es quiénes llaman, quiénes son los que convocan, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver primero en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Quiénes convocaban a la iglesia? Ahora, en el mundo secular, los que convocaban a la iglesia, secularmente, a la congregación, sean creyentes o no creyentes, eran los magistrados, eran los líderes, ¿no? Los gobernantes. Pero ahora, hablando de la iglesia de Cristo, ¿no? Miren, ahora ya estoy especificando, ya no estoy diciendo iglesia, cualquier iglesia. Ahora estoy hablando de la iglesia de Cristo. Hablando de la iglesia de Cristo, tenían un liderazgo especializado, ¿no? Quienes llamaban o quienes convocaban a la iglesia eran en un inicio los apóstoles y evangelistas. Todavía no existían maestros, también había, bueno, por ahí después aparecen los profetas, ¿no? Y después los pastores, ¿no? El pastorado. Pero los primeros que convocaban a la iglesia eran los apóstoles y los evangelistas, ¿no? Como Felipe, ¿no? Felipe fue un evangelista, aunque primero fue un diácono, ¿no? Pero después fue un evangelista. Entonces, ¿quiénes convocan a la iglesia? El liderazgo, ¿no? En un inicio, apóstoles y evangelistas. ¿A quiénes convoca? La iglesia inicial estaba compuesta por todo tipo de personas. No hacían distinción. Pablo llamaba reyes, llamaba esclavos, llamaba mujeres, llamaba hombres. No había distinción de clase social. La iglesia podían entrar todos los que quisieran. Entraban pobres, entraban ricos, entraban enfermos, entraban sanos, ¿no? La iglesia estaba abierto para todos. Pero esta idea de que la iglesia era para todos no se inició así. Ustedes saben que los judíos eran bien celosos de sus costumbres y de sus leyes. Incluso cuando Cristo quería cambiar la conciencia de ellos para juntarse con los demás, ellos eran bien reacios. Tanto así, por ejemplo, que Dios tuvo que presentarle una visión a Pedro para que él pueda ir a visitar a Cornelio. Si es que Dios no se lo hubiera presentado a Pedro con esa visión, Pedro no hubiera ido a visitar a Cornelio. ¿Por qué Pedro no hubiera ido a visitar a Cornelio? Porque según Pedro, los gentiles eran abominables. Y eso está en el libro de Hechos, cuando Pedro va a Cornelio, le cuenta la historia. Pedro le dice, para nosotros los judíos, ustedes gentiles, no son abominación, le dicen. Son malditos, o sea, son inmundos. Entonces, la conciencia judía, y Jesús trabajó con una iglesia judía, con una iglesia no de ese tipo de costumbre, no se querían relacionar con los gentiles.
Y Pablo una vez le exhortó a Pedro por esa hipocresía, ¿no? Porque cuando estaban solos, cuando no había ningún judío, Pedro se comportaba como gentil. Pero cuando venían los de la iglesia de Jerusalén, entonces Pedro se apartaba, dice de Pablo, ¿no? No se quería juntar con los inmundos, ¿no? Entonces, quien decide, quien cambia más rápido, o quien decide ir a los gentiles, quien cambia más rápido de conciencia, de entender de que por juntarte con un gentil no es que te vas a contagiar de inmundicia, vas a ser mejor dicho, se te va a pasar los pecados, vas a ser pecador. No, Pablo no tenía esa conciencia. Él fue más bien hacia los gentiles, ¿no? No tenía ningún problema. Entonces, por eso, al inicio, quienes convocaban a la reunión eran los apóstoles y los evangelistas. Ahora, eso es también interesante, que como le decía, el pueblo, mira, Pedro, en la primera predicación gana 3,000 personas. En su segunda prédica, Pedro gana 5,000 personas, ya van 8,000 personas en la iglesia de Jerusalén. 8,000 personas. Y más los que se predicaba en las casas, ¿no? Y hay un gran avivamiento incluso económico, porque la gente rica que se convertía vendía sus terrenos y el dinero se lo entregaba a los apóstoles, ¿no? Y Pablo, o mejor dicho, los apóstoles distribuían la comida a las personas pobres. Dice que no había ningún necesitado, ¿no? Claro, había dinero. Pero la gente estaba ahí amontonada hasta que Dios permite la persecución. Cuando Pablo empieza a perseguir a los primeros cristianos, la congregación se dispersa. Y en esa dispersión, en ese escape que tiene la iglesia por la persecución, empiezan a predicar a lugares externos de Jerusalén, ¿no? Van a Cesarea, van a Antioquía, ¿no? Van a Siria. Entonces, y se abre la iglesia de Antioquía gracias a la persecución. Y Felipe dice que iba de ciudad en ciudad predicando, haciendo milagros, sanando enfermos, ¿no? Pero es que necesitaban persecución para que la iglesia se expanda, porque ellos estaban ahí en ese lugar aprisionados, ¿no? Porque tenían esa conciencia de judíos, ¿no? No me junto con gentiles. Que Dios haga su obra con los gentiles, pero yo no voy a predicar, ¿no? Que Dios haga su obra, que Dios trabaje, que el Espíritu Santo trabaje, pero yo acá en mi casa tranquilo. Y eso es lo que prácticamente con sus hechos hacía la iglesia de Jerusalén, ¿no? La primera iglesia, por si acaso, la primera iglesia fundada por los apóstoles fue la iglesia de Jerusalén. La segunda iglesia que se forma es la iglesia de Antioquía. Y desde Antioquía, mira, Pablo, dice la Biblia que se había apartado, había regresado a su casa, ¿no? Ya había sido convertido, pero que la gente le tenía miedo, como había sido perseguidor, nadie creía que se había convertido, o mejor dicho, pocos creían que se había convertido. Pero Bernabé le puso los ojos a Pablo, ¿saben, no? Bernabé, el tío de Marcos, ¿no? Bernabé le puso los ojos a Pablo. Entonces dice que cuando Bernabé se enteró que en Antioquía la iglesia había empezado, él va y lo busca a Pablo en Tarso, en su casa, y lo trae a Antioquía. Y Bernabé trabaja con Pablo en Antioquía a levantar líderes en la iglesia. Y ahí Pablo empieza a tener más
dinamismo, ¿no? Empieza a trabajar más con los hermanos, empieza incluso a tener cargo, ¿no? Es mensajero, recoge ofrendas, etcétera. ¿Y quién es quien le disipula a Pablo? Bernabé. O sea, Pablo se convierte en el Pablo que es gracias a Bernabé. O por lo menos Bernabé pone algo ¿no? de su trabajo para la formación del ministerio de Pablo. Entonces, la primera iglesia que se forma es la iglesia de Jerusalén, luego por la persecución, la iglesia de Antioquía. Y de ahí Pablo, con la visión que le da el Señor, con el llamado de los profetas, ¿no? Dice que en Hechos capítulo 13, si no me equivoco, dice que ellos están orando, adorando, y el Espíritu del Señor habla y le dice, apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra que les he llamado, ¿no? Y la profecía, por medio de la profecía, los profetas les envían a Pablo y a Bernabé a las misiones, ¿no? En Asia, y ya ustedes saben la historia de que Pablo empieza a viajar, pues, a abrir iglesias en el mundo gentil. Entonces, en un inicio, quienes convocaban a la reunión eran los apóstoles y evangelistas. Ellos convocaban a la iglesia, apóstoles y evangelistas. ¿A quienes convocaban? A toda persona, sin distinción de raza, sexo o estrato social. Todos eran invitados a la iglesia. Y ya saben que también la palabra caleo significa invitar, ¿no? Invitar. ¿A quiénes? Ahora, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué convocaban? ¿Para qué llamaban? Para que las personas escuchen el mensaje del evangelio. Entonces, el propósito de la iglesia o de la reunión, de la congregación, era oír el mensaje de parte de Dios. Ese es el propósito principal de la iglesia. Oír la palabra de Dios. Uno de los propósitos, ¿no? La iglesia tiene muchos propósitos. Adoración, servicio, ¿no? La iglesia también tiene que servir a Dios, tiene que adorar a Dios, ¿no? Tiene que compartir, hacer coinonía con los demás, ¿no? O sea, no solamente es congregarme, no solamente es adorar, no solamente es también es servir, ¿no? La iglesia tiene múltiples funciones, no solo es eh, compartir la palabra de Dios, es una parte, pero en el inicio, el propósito inicial de la iglesia era que la gente reciba el mensaje de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ese era lo primero. La gente era congregada para que escuche el mensaje. Entonces ya tenemos tres elementos acá. El liderazgo. Para que haya iglesia tiene que haber un liderazgo, tiene que haber personas llamadas o invitadas, y por último tiene que haber un mensaje. Liderazgo, congregación y mensaje. Liderazgo, congregación y mensaje. Esos son los tres elementos básicos para formar una iglesia. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes convocaban a la iglesia? Obviamente que ahí no había apóstoles, profetas, evangelistas, ¿no? Pero quienes congregaban a la iglesia en el Antiguo Testamento eran, por ejemplo, los jueces. O también los profetas, y más adelante los reyes, como hemos visto cuando el rey Salomón, o los sacerdotes también, ¿no? Cuando congregaban
para hacer algún rito en el templo, ¿no? ¿Quiénes eran los que eran convocados en el Antiguo Testamento a la asamblea? Era el pueblo de Israel. El pueblo, ¿no? ¿Y cuál era el propósito por el cual se convocaba al pueblo de Israel en ese tiempo? Por ejemplo, uno era para los ritos, ¿no? En el templo, Moisés llamaba para compartir el mensaje que Dios le había dado, por ejemplo, la ley de Moisés, ¿no? Moisés para dar las leyes hace reuniones, ¿no? El libro de Deuteronomio es el libro de las prédicas de Moisés, en realidad. Pero el libro de Deuteronomio son los momentos en que Moisés habla a la congregación y les da su discurso. En realidad, el libro de Deuteronomio son los discursos de Moisés, ¿no? Las prédicas de Moisés. Entonces, el propósito por la cual se reunía la iglesia, la asamblea en el Antiguo Testamento era para escuchar el mensaje de Dios de parte de Moisés. Más adelante ya el pueblo se reúne incluso para la guerra, ¿no? En el Antiguo Testamento era distinto los propósitos. El, 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 como le digo, incluso hasta para la guerra se los llamaba, ¿no? Pero ese es en el Antiguo Testamento. Y ahora ya no. Ahora la Biblia dice que Dios va a llamar al pueblo que no era pueblo y hijos de Dios, ¿no? Ahora los que son creyentes en el Señor Jesucristo. Entonces, ahora la Biblia habla de un Israel espiritual, ¿no? Nosotros somos el Israel espiritual. Conclusión. Concluyamos, pues, entonces. Respondiendo a estas preguntas, vamos a entender que la iglesia tiene 3 dimensiones, ¿no? Vamos a ver que hay alguien quien llama, a quienes son llamados y cuál es el propósito para que son llamados. Entonces, estas 3 dimensiones o estos 3 elementos son lo que va a constituir la iglesia en sí. O sea, para que exista iglesia tiene que haber estos 3 elementos. El que llama, los que son llamados y el propósito. Conclusión. ¿Quién es el que llama a la iglesia? Dios es el que llama. ¿Cómo se llaman las personas que son invitadas? Congregación, ¿no? O iglesia. ¿Y cuál es el propósito básico para aquellos que son llamados? Oír el mensaje de Dios. Esos son los 3 elementos básicos de una iglesia según su etimología, según la palabra iglesia, ¿no? Llamados, entonces, iglesia significa literalmente llamados hacia afuera, pero en el contexto inicial de la iglesia, ¿no? Los llamados afuera. Porque más adelante ya la iglesia se va a constituir en un organismo o en una ya no va a ser trabajo de evangelistas ni trabajo de apóstoles, sino más adelante la iglesia ya va a ser, el trabajo se va a enfocar más en los obispos, ¿no? En los ancianos, o lo que nosotros llamamos pastores, ¿no? En el pastoreo. Entonces ya no van a ser llamados hacia afuera, hacia la calle, sino más bien van a ser llamados hacia adentro, hacia un local, ¿no? Para que sean, pues, enseñados con la palabra de Dios. Entonces luego va a cambiar
la connotación de la palabra iglesia. En la práctica. En la práctica. Hasta acá, algo que quisieran acotar, alguna pregunta. ¿Cómo ustedes toman la palabra iglesia? ¿Mm? ¿Cumplimos estos propósitos de la iglesia? ¿Cumplimos esos propósitos? Sabemos que somos llamados por Dios cuando vamos a la congregación. Nos consideramos como los privilegiados en ser llamados por Dios. Vamos con el propósito de oír el mensaje de Dios. Si cumplimos estos elementos, somos iglesia. Si Dios es quien te convoca, claro. O sea, ahora pues, no oímos la voz directa de Dios que nos dice, ven, que te llamo para que seas parte de la iglesia. Pero Dios usa a sus ministros, ¿no? A sus siervos, a personas, ¿no? Cuando van a invitar a otras personas para que vengan a la congregación a oír la palabra de Dios. Directamente, quizás Dios no nos llame. De repente hay casos excepcionales como lo de Pablo, ¿no? En que Dios intervino para que Pablo pueda ser parte de la iglesia. Pero no en todos es así. En el caso de Cornelio, un ángel fue quien le dio la forma de cómo él podía hacer iglesia, ¿no? Llamando a Pedro, y Pedro tenía que predicar el evangelio. Entonces, hay casos excepcionales, pero no siempre es así. La mayoría de personas que hemos asistido a la iglesia es por el llamado de un evangelista, la invitación de un hermano, una hermana, un familiar, un amigo, ¿no? O por medio de un mensaje en la televisión, en la calle, en un carro. De alguna manera hemos sido llamados por Dios, ¿no? De alguna manera Dios nos ha convocado, de alguna manera Dios nos ha llamado, de alguna manera hemos oído el mensaje de Dios y hemos sido invitados a su congregación, porque eso también significa iglesia, invitar. Hemos sido invitados por Dios a ser parte de su pueblo, a ser parte de sus propósitos, porque por algo nos llama, o sea, Dios no nos llama para que estemos inmóviles, a nadie. O sea, todo llamado de Dios tiene un propósito. Somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, más adelante vamos a ver eso, lo que es esencia de la iglesia, ¿no? Pero por ahora entendamos que la iglesia está formada por los que son llamados por Dios. Y Dios llama con propósitos. Con propósitos. Así que, iglesia es los llamados afuera por Dios, los convocados por Dios, los apartados para Él, ¿no? Que tienen un propósito específico. O sea, la iglesia tiene un propósito. Hay un propósito, hay una razón por la cual Dios llama, por la cual Dios congrega. Es cierto que vamos a adorar, vamos a estar entre hermanos, vamos a estar felices, tenemos una familia de Dios, podemos compartir las mismas ideas, los mismos pensamientos, las mismas costumbres, pero ese solamente es el propósito de iglesia. Eso será solo la razón por la cual Dios nos ha llamado para estar reunidos juntos siempre, todos los días ahí en la reunión, nosotros solitos. ¿O será que nosotros también tenemos que salir afuera y a llamar a otras personas?
¿No será el propósito de la iglesia cumplir la gran comisión? ¿No será en sí ese el real propósito por el cual Dios nos llamó? De repente no nos damos cuenta del propósito, como ocurrió con el apóstol, eh, con la iglesia en Jerusalén, y Dios tuvo que causar una persecución para que la iglesia en sí tome conciencia de cuál es su propósito. Amén. A ver, hasta acá alguien que quisiera acotar algo de repente. Durante ¿Cómo comenzó Pablo a predicar a los gentiles? Dice, por la persecución que se levantó en Jerusalén. Tras la muerte de Esteban, ¿no? Se fueron hasta Antioquía y ahí predicaron a los griegos. Y estos se convirtieron rápidamente. Y así nació la primera iglesia gentil. Y cuando llegó la noticia a Jerusalén de que en Antioquía se estaba compartiendo el evangelio y se estaba levantando una iglesia, enviaron a líderes, pero ahí en Jerusalén se quedó pues los principales, ¿no? Jacobo, los apóstoles, Pedro, los ancianos. Y cuando supieron que se había abierto una iglesia en Antioquía, desde Jerusalén enviaron a Bernabé para que vaya a apoyar ahí a la iglesia de Antioquía. Entonces, luego Bernabé busca a Saulo, ¿no? Busca a Saulo para que ayude a levantar esa iglesia. Y luego en Antioquía son llamados por el Espíritu Santo, Saulo y Bernabé, para ir a predicar a los gentiles, a Asia, ¿no? Sí. Bien. Amén. A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta? La iglesia de Cristo. Ya vamos a estar terminando. Ahora, eh, la iglesia, las iglesias en la Biblia, en las escrituras, en el Nuevo Testamento especialmente, no tienen nombre. La iglesia es genitivo o pertenece a alguien. En realidad la iglesia, yo a veces hay personas que no son creyentes y preguntan, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Han escuchado esa pregunta? Famosísima, ¿no? Cualquier persona que no es participante de alguna iglesia te pregunta, ¿no? La famosa pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Qué le respondemos? A ver, cuando alguien te pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? Hay iglesias bautistas, asambleas de Dios, Alianza Cristiana y Misionera, adventista. Entonces el mundo, hermanos, conoce esos nombres. ¿Creen que no? Los conocen. Ellos saben cuántos nombres hay. Te preguntan, te dicen, ¿tú qué eres? Israelita, adventista. Eres ¿de cuál iglesia eres? ¿Cuál es el nombre de tu iglesia? Pregunta. ¿Qué respondemos? ¿Cuál es la iglesia? Y te dicen, ¿no? Y
Y cuando conversamos con católicos, ¿no? Los católicos dicen que es la iglesia verdadera, ¿no? Algunos dicen, no, entonces, ¿cuál es la iglesia verdadera? Te preguntan. ¿Qué respondemos? Y te dan nombres, ¿no? ¿Quieres? Bautista, evangélico, católico, adventista, israelita, mormón. Y yo a veces digo, yo le respondo, ¿no? Bueno, pero antes de que yo responda, a ver ustedes qué le responden. A ver, hermanos, ¿alguna vez ustedes han contestado esa pregunta tan difícil? Porque es capciosa, ¿no? Muy capciosa. Muy En estos últimos entrampada. tiempos, cada uno defiende a su dominación más que a Cristo, ¿no? Ex- Exactamente. Yo por eso, cuando una persona que no es creyente, que no tiene conocimiento de la palabra de Dios y no tiene esa noción de lo que es iglesia, institución, organismo, organización, eh, cuando confunde esos términos, te van a hacer esa pregunta. En realidad, yo cuando me dicen así, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es el nombre? Yo digo, si hay alguien que pone un nombre o da un nombre de su iglesia, ya en ese caso ya está saliéndose de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera solamente tiene un nombre, que se llama la iglesia de Cristo. Cuando alguien te pregunta, ¿de qué iglesia eres? De la iglesia de Cristo. ¿De qué iglesia eres? De la iglesia de Dios. En la Biblia solamente existen esas frases. La iglesia de Cristo o la iglesia de Dios. Entonces, cuando te preguntan, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia de Cristo. No, pero bautistas, no, en la Biblia no hay bautistas. Los adventistas, no, tampoco no está en la Biblia. Católicos, bueno, la iglesia católica en general, por eso vamos a verlo más adelante. Pero el único nombre verdadero de la iglesia es la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. Esta frase vamos a encontrar en 1 Corintios 11:16. A ver si alguien puede dar lectura. Vamos a ver, acá tenemos 7 versículos. 1 Corintios 11:16. A ver si alguien puede dar lectura. 1 Corintios 11:22. 2 Corintios 1:1. 1 Corintios 10:32. 1 Corintios 1:2. Timoteo 3:5 y Gálatas 1:13. A ver si alguien da lectura a alguno de estos versículos. Voy a buscar Gálatas 1:13 yo. Gálatas 1:13 dice así. Porque ya habéis oído acerca de mí, dice, conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Mira, Pablo, cuando quiere referirse a la iglesia específicamente de personas que tienen el Espíritu Santo, que han creído en Cristo, que han sido lavados por la sangre del Cordero, se refiere a la iglesia de Dios. Claro, porque hay una iglesia del mundo. El mundo también tiene su iglesia, como hemos visto, para los griegos, una reunión para hacer un juicio también era iglesia, pero no es la iglesia de Dios, es la iglesia del mundo. Entonces, acá la Biblia está siendo más específico. Hay una iglesia de Dios. Hay una iglesia de Cristo. A ver, Timoteo 3:5, vamos si es primero o segundo, ahí falta aclarar, ¿no? Vamos a ver. Timoteo 3:5. Vamos a ver primero de Timoteo.
Ajá, sí, es primera de Timoteo acá, ¿ya? Pues corregimos. Primera de Timoteo 3:5, dice así. Pues no, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Eh? Acá también usa la frase de pertenencia, ¿no? La iglesia de Dios. O sea, si queremos dar un nombre a la iglesia verdadera, es la iglesia de Cristo y la iglesia de Dios. Todos somos la iglesia de Cristo, sin, eh, sin, digamos, sin bandera, ¿no? Sin estandarte, sin banderas, sin nombres. En general nos llamamos la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo, ¿no? Entonces, eso sería 1 Timoteo 3:5. A ver, 1 Corintios 1:2 será. Ajá. 1 Corintios 1:1 al 2 dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Mira, ahí hay algo muy importante que tenemos que rescatar. Dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, porque hay la iglesia de Dios que está en Éfeso, la iglesia de Dios que está en Galacia, la iglesia de Dios que está en la Odisea, la iglesia de Dios que está en Pérgamo, la iglesia de Dios que está en Roma. Entonces, la iglesia de Dios puede estar en diferentes lugares. En realidad, el nombre de las iglesias en la Biblia hacen hincapié al lugar donde están congregados, ¿no? O sea, si es que nosotros quisiéramos llamarnos como en la Biblia, ¿no? De repente podríamos decir, ¿no? La iglesia de Dios que está en Huánuco, la iglesia de Dios que está en Lima, la iglesia de Dios que está en Arequipa, la iglesia de Dios, ¿no? Podríamos llamarnos así. Pero bueno, ahora las cosas son diferentes. Pero así se llamaban en el tiempo del nuevo, de Pablo, ¿no? De los apóstoles. En la época apostólica se llamaban así, ¿no? La iglesia que está en Corinto, ya dice, ¿no? La iglesia que está en Corinto, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, dice, mira, en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. 1 Corintios 1:2. ¿Mm? Primera de Corintios 10:32. A ver, vamos a ir. 1 Corintios 10:32. Bueno, tienen que tener su Biblia presente ahí, ¿ya? Para que hagan su lectura. 1 Corintios 10:32 dice así. No seáis tropiezo, dice, y acá está, ¿no? Acá está. Ahí está. Eso sí, como son muchos versículos, no le he podido colocar en este PPT, en esta diapositiva, ¿no? Pero acá está 1 Corintios 10:32, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Nosotros tenemos que cuidarnos. Pablo o los apóstoles se cuidaban de los judíos, o sea, no era tropiezo para judíos, o sea, cuando estaban con los judíos, ellos se comportaban como corresponde
en esa cultura. Pablo, cuando estaba con los judíos, se comportaba como un judío. Y cuando iba a los gentiles, no se podía comportar como judío, porque si Pablo se comportaba como judío entre los gentiles, nunca hubiera llevado la palabra, porque según la ley, o sea, un judío no podía tener contacto con un gentil. ¿Por qué? Muchas cosas. Primero, por la comida. Los gentiles comían incluso carne sacrificada a los ídolos en la comida. Las costumbres. Un gentil podía estar viviendo en una casa donde hay, por ejemplo, idolatría o incluso si de repente hay hongos, ¿no? Y según la ley, cuando una casa está con hongo o algo así, es cuando hay salitre o cuando hay óxido, esa casa se consideraba inmunda. Entonces alguien no podía tocar una casa inmunda en esa situación. Y en asuntos sexuales también, de repente, ¿no? No saben cómo viven los gentiles, la vida sexual de un gentil. Si uno toca a una mujer en el periodo de menstruación, era considerado inmundo según la ley. Y de la misma manera, si un hombre toca a otro hombre que ha estado íntimamente con una persona en la noche, ¿no? Entonces, un judío, si un judío con esa conciencia va a predicar a los gentiles, pues ni siquiera se va a querer acercar. No, entonces Pablo con los gentiles no era tropiezo con los gentiles, se comportaba como un gentil, como la cultura de ese lugar merece, ¿no? Y también cuando estaba en la iglesia o con la iglesia, Pablo tenía una conducta bien adecuada también, ¿no? Pablo dice por eso, dice, no hay que ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Yo puedo pasar desapercibido. A ver, ¿cómo aplicamos este versículo? Yo puedo pasar desapercibido en la universidad, en mi trabajo. Nadie se puede dar cuenta, o de repente se dan cuenta, ¿no? De alguna manera, pero puedo pasar desapercibido en un local, en un centro comercial, pero yo tengo que ser consciente de que tengo una principios cristianos que debo guardar cuando estoy cerca de estos grupos. Hay principios que yo debo guardar cuando estoy en estos grupos. Yo no, nosotros, la iglesia vive la iglesia, nosotros vivimos en una sociedad. Cuando Jesús ora por la iglesia, ustedes saben que Jesús, antes de morir, en el libro de Juan, si no me equivoco, capítulo 17, Jesús, cuando ora por la iglesia, él dice, ¿no? Señor, te pido por ellos, pero no te pido que los saques del mundo, porque ellos están en el mundo, sino que yo quiero que los protejas en el mundo, dice el Señor. Porque no los puedes sacar del mundo, pues. Para que la iglesia salga del mundo, pues tendría que irse al cielo. Entonces tendrían que morir. Tendríamos que morir para salir de este mundo, para salir del mundo real, ¿no? Literalmente, para salir de este mundo tendríamos que morir. Por eso Jesús dijo, no te pido que los saques de este mundo, porque están en el mundo y tienen que estar en el mundo, sino que yo te pido que los cuides. Dice la oración de Jesús por la iglesia. Entonces, nosotros vamos a vivir, no nos podemos
No podemos vivir como en la Edad Media. En la Edad Media se iban a los conventos, ¿no? Se enclaustraban, ¿no? Pero nosotros no podemos vivir como en la Edad Media. Tenemos una sociedad que tenemos que leudar, si hablamos de manera simbólica, ¿no? Leudar con la palabra de Dios. El pueblo judío se apartaba del mundo de los gentiles porque tenía miedo a la inmundicia. Y eso incluso había llegado a oídos de los romanos. Por eso cuando el centurión romano tenía un siervo enfermo y va a Jesús para que lo cure, él le dice, Señor, no soy digno que entres a mi casa. ¿Por qué le dice, no soy digno que entres a mi casa? Porque conocía que la ley ordenaba, ¿no? ¿Qué requisitos debe tener una casa para ser habitada? Incluso, ¿no? Hay requisitos para que una casa sea habitada. Y este hombre sabría, ¿no? De que habría entendido de que su casa no era digna para el Señor. O para otro judío, porque Pedro también lo sabe, ¿no? Cuando va donde Cornelio le dice, nosotros no nos podemos juntar con los gentiles porque son inmundos. Y Pedro se lo dice a Cornelio. Pero el Señor no vive bajo esa ley, ¿no? Él no vive en la ley de la contaminación, Jesús vive en la ley de la santificación. Para un judío era prohibido tocar a un leproso. Tocas a un leproso, la lepra se te pasa, eres inmundo. Tenías que estar lejos, ¿no? Por eso a los leprosos lo expulsaban del pueblo y ellos tenían un lugar donde vivir por el desierto. Pero Jesús rompe la ley y toca a los leprosos, porque él no está siendo contagiado por la inmundicia, sino él es un agente santificador. En vez de hacerse inmundo Jesús santificaba a lo inmundo. ¿Me dejo entender? Él no se reprimía ante las contaminaciones del mundo, sino él lo santificaba. ¿Cuál es nuestro nivel de santificación? Una vez me puse a pensar, ¿no? ¿Cuál sería el mejor lugar donde yo no me pueda contaminar del pecado? Bueno, en mis inicios podría pensar, ¿no? Bueno, me voy a la montaña, pues donde no hay nadie, ahí sí, no hay televisión, no hay radio, no hay celular, ahí sí voy a estar viviendo como santo, ¿no? Por último, pues la luna, ¿no? Solito vivir. ¿Cómo nosotros nos santificamos? ¿De qué manera pensamos, creemos que se puede lograr la santificación? Apartándonos del mundo, apartándonos de la sociedad, apartándonos de la familia, de los amigos. Ahora, nosotros tenemos que saber cómo comportarnos con nuestra cultura, con los que no son parte de nuestra cultura y con la iglesia. Tenemos que saber cómo andar en este mundo. Romanos 16 dice, saludaos los unos a los otros con beso santo. Bueno, los judíos
entre ellos se saludaban con ósculo santo, ¿no? Os saluda todas las iglesias de Cristo, pertenencia. O sea, la iglesia real es la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo. ¿A qué iglesia pertenecemos? A la iglesia de Dios y a la iglesia de Cristo. Entonces, hermano, el Señor dijo, ¿no? Yo habitaré en medio de ellos, dice, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber, hermanos, cómo santificarnos, cómo andar con judíos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Tenemos que saber andar, cómo andar con los gentiles, cómo andar con los judíos. Tenemos que ser sabios, dijo el Señor, ¿no? Ser sabios, mansos como paloma, astutos como serpiente, dice el Señor, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Amén. Hasta acá, hermanos, vamos a quedarnos y ya la próxima semana estaríamos viendo lo que es el origen de la iglesia. Amén, hermanos. Cómo se origina la iglesia, desde cuándo se origina la iglesia, y luego vamos a estar viendo otro tema importante, va a ser la naturaleza de la iglesia, ¿ya? Que es el cuerpo de Cristo, que es la esposa del Cordero, etcétera. Hermano, así es que esto lo vamos a dejar ahí hasta la próxima semana. Amén, hermanos. No se muevan un ratito, voy a tomarles Amén, pastor. una asistencia, así nomás con un pantallazo. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, algo que quisieran acotar? ¿Algo que quisieran añadir? ¿Algo que quisieran comentar? O algo que quisieran comentar, alguna duda, alguna pregunta, alguna objeción. No, pastor. Ok, vamos entonces a guardarla. Lo voy a estar guardando en el WhatsApp, voy a estar guardando el, el documento, ¿ya? Bien, hermanos, entonces conmigo será hasta la próxima semana, entonces vamos a continuar con el curso de Eclesía, la iglesia del Señor. ¿Amén? Bien, hermanos, a ver, John Michel, por favor, ¿nos podrías ayudar para orar, para despedirnos? La lista, pastor. Sí, he estado buscando creo que todavía no me ha mandado Ay, ay, ay. la lista. De repente se van a estar añadiendo más personas, pero yo ya les he tomado un pantallazo a lo que están asistiendo. Ya los tengo ya. Bien, vamos a orar para despedirnos. John, si nos podrías ayudar en esta parte. Claro, profesor. Muchas gracias. Muy bien, oremos. Señor Jesucristo, gracias por esta noche de enseñanza. Gracias por el pastor, que también es nuestro profesor, que nos enseña este tema, Señor. Estamos iniciando un nuevo curso, un nuevo ciclo. Te pedimos que nos ayudes a ser responsables, Dios mío, a estudiar conciencia. Ayúdanos, Señor, para seguir preparándonos más
para el ministerio y que esto que estamos aprendiendo también podamos aplicarlo, podamos enseñarlo en nuestras iglesias locales, Señor Jesucristo. Te agradecemos y nos despedimos en tu nombre, amado Dios. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga y hermanos, esfuércense y sigan adelante en sus cursos que están teniendo en su preparación del seminario. Amén, hermanos. Todo tiene su recompensa, hermanos. Dios les bendiga Pastor. grandemente. Amén, pastor. Bendiciones. Dios le bendiga. Bendiciones. Dios le bendiga. Todos tienen su- Ah.